decían los cantos que pudimos escuchar y cantar, y agradezco al grupo de alabanza en manera especial por esa última selección, ¿verdad?, que ellos hicieron de ese canto donde dice que Cristo es nuestro todo, ¿verdad? Sin Jesús no somos nada. Este es un mes donde mucha gente está disfrutando, ¿no? Pues así, apenas se ha comenzado el mes, como quien dice, pero están disfrutando ya de ese ambiente de todo el mundo habla de amor y de la relación con la pareja, y es un momento bonito, en manera especial para aquellos que tienen su pareja al lado, ¿verdad? Y siempre este mes, aunque hay personas que dicen que todos los días es el día para el amor, y eso es cierto, pero es bueno que hayan fechas especiales que nos recuerden esas cosas que son buenas en este mundo, ¿verdad? No, nunca estoy de acuerdo con esas personas que dicen, el Día de la Madre puede ser cualquier día, es cierto. Pero no hay nada malo en que haya un día especial en el año que nos recuerde que nuestra madre merece ¿qué? Merece amor. Y lo mismo pasa con el amor. Si se dedica todo un mes al amor es maravilloso. Pero ¿saben qué? A pesar de que este es un mes donde supuestamente todo el mundo debía sentir amor, hay personas que el mes va a pasar y posiblemente en muy pocas ocasiones sientan que alguien les ama. Ya sea porque ahora mismo están pasando por una situación difícil, o ya sea porque han pasado por tantas cosas difíciles que como que el amor se les secó, o ya sea porque han sido tantas veces víctimas de la maldad, del desengaño, víctimas de la traición, que no quieren abrir su corazón de tal manera que el amor no les entre por ninguna parte. Pero saben, siempre debíamos estar abiertos al amor. No importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, no importa dónde nos encontremos, siempre debemos estar abiertos al amor. Y noten que las cosas más importantes en este mundo son cosas que pueden llegar a cualquier persona, en cualquier lugar y a cualquier hora. Porque si el amor fuera algo que usted pudiera comprar en una tienda y regalarlo, algo físico, pues quizás no pudiera llegar a todo el mundo. Porque a lo mejor en todas partes del mundo no hay una tienda donde se venda amor. Si el amor fuera algo que solamente puede conseguirse a una hora determinada del día, puede ser que alguien que llegó tarde no lo pueda conseguir. Y si el amor fuera algo que se pudiera, que estuviera puesto en algún punto geográfico de este mundo, también muchos de nosotros nos perderíamos la oportunidad de disfrutar del amor, porque no todos podríamos llegar a ese lugar. Sin embargo, como el amor es algo tan importante, hermanos, Dios lo ha hecho de tal manera que puede llegar a toda persona, en cualquier lugar, a cualquier hora y de una manera gratis. Fíjese usted qué maravilloso es Dios. Pero así todo, hay momentos en la vida en que nosotros sentimos como que el amor ¿qué? No está cerca de nosotros, se ha alejado. Y en Cuba recuerdo que había una canción que se hizo muy popular que decía, ya nadie quiere a nadie, se acabó el amor. No sé cuántos recuerdan esa canción, muy popular que se hizo. Ya nadie quiere a nadie, se acabó el amor. Y eso es lo que a veces nos hace sentir que la vida es algo difícil, ¿verdad? Porque cuando no hay amor, es como que se va el gusto de vivir. Y por eso es que algunas personas dicen, en algún momento de su vida, dicen, la vida es como un lugar de montes y valles. De pronto usted está en la cima y de pronto está ¿dónde? Abajo. Algunos dicen, la vida es tan difícil, tan dura, que tristemente llegan a la conclusión de que no vale la pena vivirla. Y por eso usted oye
con tanta tristeza tenemos que oír muchas veces de personas que a veces nosotros conocemos que han llegado a la decisión de suicidarse, cosa que nunca debía ocurrir. Porque así como hay personas que ven solamente el lado oscuro de la vida, hay personas que son capaces de ver también el lado bello de la vida. Y entonces dicen, la vida es bella. Ok, es verdad, la vida es dura, es difícil, pero vale la pena vivirla. ¿Cuántos creen eso? Es cierto, hermanos. ¿Quién no ha pasado por un momento duro en esta vida? Pero así todo, vale la pena ¿qué? Vivirla. Porque es algo absurdo creer que lo más valioso que pueda tener un ser humano, que es la vida, de pronto no tenga valor. No, sí vale la pena vivir la vida, a pesar de todo. Ahora, la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿y qué es lo que hace la diferencia? ¿Por qué para algunos la vida es bella, mientras que para otros la vida no vale nada? Si decimos las circunstancias, ¿no? Hay personas que están viviendo en circunstancias difíciles y sin embargo disfrutan la vida. Hay personas que están viviendo con circunstancias muy cómodas y ¿qué? Y no están disfrutando la vida. O sea que no tiene nada que ver con las circunstancias, ni con el bien ni con el mal. Porque es relativo. No tiene que ver ni con el bien ni con el mal. No tiene que ver ni con lo que está pasando alrededor nuestro, ni con lo que nos está pasando a nosotros, ni siquiera con lo que le está pasando a los que están alrededor nuestro. A pesar de todo, nosotros podemos escoger vivir y disfrutar de la vida. Saben que cuando yo me hice cristiano, era un muchacho de unos 18 años más o menos. No ha pasado mucho tiempo desde allá hasta aquí. Por si acaso alguien estaba tratando de saber. ¿Saben qué? Yo me encontré en un momento de mi vida muy difícil. Yo acababa de conocer a Cristo y me había entregado al Señor de una manera tan completa que para mí no existía otra cosa en la vida que Cristo. Pero con la llegada de Cristo a mi vida, llegaron también una serie de problemas. Porque yo me hice cristiano en un lugar donde nadie sabía lo que era un adventista del séptimo día. Es más, nadie sabía a ciencia cierta qué cosa era ser un cristiano. Porque por allí había una iglesia y nosotros ni sabíamos qué hacían adentro. Y nunca habíamos visto una Biblia. Así que imagínense. Y decir que alguien quería, y hablar de Dios, era meterse en problemas. Así que cuando yo me hice cristiano me acusaron de tantas cosas. Unos decían que yo me había vuelto loco. Otros me llamaban para aconsejarme seriamente. Personas que me conocían, adultos de mi vecindario, me llamaban a sus casas, necesito conversar contigo. Una vez recuerdo el esposo de una prima mía, un hombre a quien yo consideraba mucho y le tenía mucho respeto, y él también a mí, me dijo una vez, necesito hablar contigo, así que esta noche, cuando ya todo el mundo esté recogiéndose para dormir, yo necesito conversar contigo porque no quiero que nadie nos moleste. Y yo dije, wow, parece que la cosa es seria. Y ahí esperé y él llegó a mi casa para conversar conmigo y lo que quería decirme era, mira, eso que tú has hecho de unirte a una iglesia no está mal, porque las personas de las iglesias son buenas personas. Mi mamá es miembro de una iglesia y son personas educadas, responsables, qué sé yo. Pero eso es para los viejos. Vas a echar a perder tu juventud, me dijo. Tú puedes seguir viviendo tu vida y cuando ya estés un viejo, pues si quieres entras a una iglesia. Y consejos así, venían personas a decirme, contrario a lo que yo podía leer en la Biblia, que la Biblia me decía, acuérdate de tu Creador, ¿cuándo? En los días de tu juventud, antes de que lleguen los días malos de los cuales digan, no tengo contentamiento en ellos.
Y así venían personas a decirme, pero lo que más me golpeó fue que como yo guardaba el sábado y en mi país había que trabajar los sábados, pues entonces ya yo no podía tener un trabajo, porque nadie me quería aceptar que yo dijera el sábado yo no vengo a trabajar. Y eso me puso en una situación económica bien difícil. Y para empeorar las cosas, llega alguien, reúne a todos los muchachos de mi vecindario y les dice que hay una oportunidad de trabajo muy buena en la capital y que todos los que quisieran ir y participar de esa buena oportunidad, pues que se alistaran y fueran. Y allá se fueron todos los muchachos del vecindario, excepto yo. Los muchachos pasaron un mes trabajando, cuando regresaron prósperos. Y entonces la gente me decía, tú eres un bobo, te has metido en esa iglesia, mira cómo te estás quitando una tremenda oportunidad. Y los muchachos venían contando sus historias de las maravillas que iban a hacer, las que estaban haciendo y todo lo que iban a lograr y demás. En ese tiempo yo me empecé a preguntar, pero Señor, si yo he decidido servirte, si yo he decidido buscarte, ¿por qué yo soy el joven más desafortunado de este vecindario? ¿Por qué todo el mundo piensa que yo soy el que estoy mal? Pero y si yo estoy haciendo el bien, ¿por qué todo el mundo está prosperando menos yo? Tú eres dueño de las fábricas, de los negocios, de todo. ¿Por qué yo no puedo tener simplemente un puesto de trabajo? Decía yo. Y saben que en ese tiempo descubrí la respuesta que yo necesitaba. Y se encuentra en Efesios 3, Efesios 3, versículo 14. Y en estos versos que le escribe el apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia de Éfeso, pude encontrar la respuesta. Pude encontrar la razón que me ayudó a seguir adelante a pesar de que mis circunstancias no cambiaron rápidamente. Pero en estos versículos que el apóstol Pablo escribió a los hermanos de la iglesia de Éfeso, puede estar la respuesta para todo aquel que ahora mismo está sintiendo que pasa por un momento difícil en su vida. O para todo aquel que piensa que la vida no es tan bella. Es aquí donde está la respuesta. Porque, ¿sabe? Puede ser que ahora mismo haya alguien que esté pensando, qué triste que yo no voy a tener una pareja a mi lado para celebrar el 14 de febrero. Algo como eso. Hay gente que se siente triste por eso. Recuerdo una vez un joven que me dijo, ay pastor, para serle sincero, yo no quisiera que Cristo venga hasta que yo me case. Hay personas que le dan importancia a ciertas cosas. Y a lo mejor para ti no es importante, pero para esa persona sí. Y a usted a lo mejor vienen los días de febrero, los meses de febrero, y no le importa mucho. Pero hay personas que para ellos necesitan una compañía, planear un día de San Valentín. Lo necesitan. Es parte de la naturaleza humana. Eso nos lo puso Dios. El deseo de compañía, de amar, de ser amado. Todo eso. A veces nosotros le decimos, no, pero bueno, si no tienes una pareja, dale amor a los sobrinos, a los amigos. Pero ese no es el amor que ellos quieren. Quieren una pareja. Y eso los hace sentirse tristes. Por eso a veces encontramos jóvenes en la iglesia que se desesperan a la hora de buscar pareja. Porque llegaron a 21 años y piensan que ya se van a quedar, como dicen por allá, para vestir santos. Y a veces nosotros en la iglesia les ayudamos un poco a pensar eso. Oye, ¿y cuándo tú te vas a casar? Le empezamos a preguntar. ¿Sí o no? Porque cuando yo era joven soltero, todo el mundo me preguntaba, ¿y cuándo te casas? Y cuando alguien se hacía pastor, de los muchachos que estudiaron conmigo, y pasaba 1 año, 2 años sin haberse casado, yo recuerdo que no había un evento de los jóvenes donde alguien no mencionara, y aquí tenemos al pastor tal que todavía está soltero. Y ahí siempre alguien decía algo así. Okay. Hay personas que le dan verdadera importancia a eso. Todo tiene su tiempo debajo del sol, ¿verdad? Y todo llega a su tiempo. Eso es así.
Yo me casé a los 27 años y no me arrepiento, ¿saben? Porque pude disfrutar de mi vida de soltero, ir a todos los campamentos que quise ir a todas las actividades de la iglesia que quise ir, y después cuando me casé ya estaba preparado para ir también a las otras actividades. Ya no estaba en la de los casados pensando que quería ir a la de los solteros, porque ya había ido a la de los solteros antes. Ok, pero para seguir adelante y salirnos de ahí. Pues bien, le decía que en esta carta del apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia de Éfeso, pude encontrar una respuesta o un motivo para poder vivir bien y disfrutar de la vida a pesar de cualquiera que sea nuestra situación. En el capítulo 3, versículo 14 en adelante. Dice el apóstol Pablo, Efesios 3, ¿verdad? Yo le dije, 14 al 19. Perdón, yo estoy diciendo Efesios. Es que estoy allá. Es que estaba diciendo Efesios 3 y estaba leyendo en el capítulo 4. Y es ahí donde yo decía, estoy perdido. Ok, Efesios 3. Dice el apóstol Pablo en su carta: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la tierra, toda la familia de los cielos y la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, que habite Cristo por la fe en vuestro corazón, para que arraigados y fundados en el amor, podáis comprender bien con todos los santos la anchura, la longitud y la profundidad y la altura del amor de Cristo, y conocer ese amor que supera todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y ese fue el secreto lo que yo pude entender. Voy a leer lo de la versión Dios habla hoy, porque me gusta mucho esa versión, cómo lo dice. Dice el apóstol Pablo: por esta razón me pongo de rodillas delante del Padre, le pido que de su gloriosa riqueza les dé a ustedes interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios, y que Cristo viva en sus corazones por la fe. Así ustedes, firmes y con raíces profundas en el amor, puedan comprender con todos los creyentes cuán ancho, largo, profundo y alto es el amor de Cristo. Pido pues que conozcan ese amor, que es mucho más grande que todo cuanto podamos conocer, para que así estén completamente llenos de Dios. Y es ahí la respuesta al dilema que yo tenía. ¿Por qué? Porque yo tenía que ponerme a pensar, hermano, en aquel momento, que aunque me estuvieran faltando muchas cosas, yo tenía a mi disposición la riqueza más grande que se podía encontrar no solamente en este mundo, sino en todo el universo. ¿Qué riqueza es esa? El amor de Dios. Y hermano, yo no sé ahora mismo si tú te estás sintiendo como que no eres querido, como que eres despreciado, abandonado, como que te están faltando muchas cosas. Pero te quiero decir que ahora mismo tú eres depositario de la riqueza más grande, de lo más valioso que pueda adquirir cualquier ser creado en todo el universo. Repetimos, el amor de Dios. No hay nada más valioso que eso en todo el universo. Y no hay nada que pueda dar más satisfacción que el amor de Dios. Porque hay personas que lo que le va a dar satisfacción en la vida piensan que el día que sea rico yo voy a estar feliz. El mundo está lleno de personas ricas que son infelices. Hay otros que piensan, el día que yo tenga un título universitario y sea reconocido por todos, entonces yo voy a ser feliz. El mundo está lleno de universitarios que son ¿qué? Infelices. Hay algunos que están diciendo, el día que a mí me conozcan en todo el mundo y que yo salga en la televisión y que me vean en YouTube y todo lo demás, ese día yo voy a ser feliz.
hay personas que están en todos esos medios y son ¿qué? Infelices. Porque aunque tienen muchas cosas que este mundo les ofrece, no han llegado a comprender lo grande que es el amor de Dios. Y como no lo han llegado a comprender, entonces ¿qué han hecho con el amor de Dios? Lo han rechazado, lo han dejado a un lado. Así que, hermanos, póngase a pensar en cuán privilegiado es usted. Póngase a pensar en qué grande es el amor de Dios. Que entre todo lo creado en este universo, Dios decidió amarte a ti. A ti. Aquí a estos jóvenes. Dios ha escogido ¿qué? Amarles. Y es importante que nosotros llegamos a comprender el amor de Dios. ¿Saben por qué? Porque desgraciadamente el amor de Dios es muy mal interpretado. A pesar de que Dios tiene interés en que nosotros conozcamos su amor, el apóstol Pablo dice, yo doblo mis rodillas. Y yo trato de imaginar esta escena en la que el apóstol Pablo le está escribiendo a los hermanos de la iglesia de Éfeso, porque podrían estar enfrentando algunas dificultades. Algunos de ellos podrían estar muy tristes, porque en ese momento en que Pablo está escribiendo esa carta, ¿saben dónde estaba Pablo? Preso en Roma. Y quizás los hermanos estaban diciendo, ay, pobre, le mandaban noticias a Pablo, ay, Pablo, estamos tan tristes desde que tú estás preso y sufriendo. Y Pablo le dice, hermano, yo estoy rogándole a Dios que ustedes se puedan afirmar interiormente y a través del Espíritu Santo en el amor. Porque hace falta que ustedes lleguen a comprender cuán grande es el amor de Dios. Porque yo estoy preso, pero no soy infeliz. Estoy preso, pero no soy infeliz. Y el apóstol Pablo tiene interés en que los hermanos de la iglesia de Éfeso entendieran cuán grande, cuán ancho y cuán profundo y cuán alto era el amor de Dios. Y Dios tiene ese mismo interés. Y yo quisiera que cuando yo saliera de aquí hoy, hermanos, yo haya podido ayudar en algo a que cada uno de ustedes pueda entender cuán ancho, cuán grande, cuán profundo y cuán alto es el amor de Dios. Y les decía que el amor de Dios es muy mal interpretado. Pero no tenemos que sentirnos tan mal. Porque dice aquí que el amor de Dios es algo que excede todo conocimiento. Es tan grande, es tan ancho, es tan profundo el amor de Dios, tan alto, que lo infinito no alcanza para medirlo. Entonces nosotros con mentes finitas, se nos hace difícil poder entender la dimensión de ese amor tan grande. Y es por eso que lo malinterpretamos. Y algunos de nosotros pensamos que Dios nos ama, pero que también nos está velando para en la primera vez que nosotros hagamos algo malo, hacernos ¿qué? Mi hermana, ¿qué usted cree? ¿Qué le decían a usted cuando era chiquita? No hagas eso porque si no, Dios ¿qué? Te castiga. Hay dos grandes malas interpretaciones con relación al amor de Dios. Algunos creen que Dios es tan bueno, pero tan bueno. Y perdónenme que voy a ir en contra suya ahora aquí. Perdónenme. Que nos deja hacer todo lo que nos dé la gana. Que no nos llama a rendir cuentas. Que no, voy a usar la palabra que usó ella, castiga. Algunos piensan así. Y por eso hoy hay tantas campañas evangelísticas y hay tantas iglesias que lo único que predican es que Cristo te ama. Dios es amor. Cristo te ama. Dios es amor. ¿Es cierto, sí o no? Sí, es cierto. Dios es amor. Cristo nos ama.
Pero, como buen padre, ¿qué hace un buen padre con los hijos indisciplinados? Los reprende y los castiga. Porque si usted deja que sus hijos hagan todo lo que ellos quieren y no les llama la atención, no los reprende y no los castiga, entonces ¿qué pasa con esos muchachos? ¿En qué se convierten? Entonces, hermanos, Dios nos ama, pero es un buen padre. Y hay momentos en nuestra vida en que Dios tiene que reprendernos. Ahora, lo que Dios no reprende como reprenden los padres terrenales. Porque los padres terrenales hemos oído muchas historias que se ponen tan furiosos con un hijo que a veces le dan tanto palo que lo matan. La reprensión de Dios a veces basta con una mirada. Por ejemplo, cuando Pedro negó a Jesús 3 veces, ¿qué le había dicho a Jesús a Pedro? Vengan conmigo a orar, porque Satanás los ha pedido ¿para qué? Y esta noche a mí me van a tomar preso, le estoy parafraseando, y todos ustedes van a salir corriendo. ¿Y qué dijo Pedro? Y dijo, aunque todos estos que están aquí te nieguen, yo no. Y Jesús le dijo, Pedro, 3 veces me vas a negar antes de que el gallo cante 2. Y Pedro dijo, no, eso no va a pasar así. Y dice la historia que sí, que 3 veces Pedro negó a Jesucristo. Ahora, cuando Jesús se encontró con Pedro, ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Pedro, ¿viste Pedro? Me negaste. Te vas a perder el reino de los cielos ahora. Prepárate porque tú eres uno de los que va a morir quemado en el fuego del infierno. ¿Le dijo eso? Ahora por haberme negado, te van a pasar 3 o 4 cosas. Vas a perder el negocio, vas a perder la salud, algo. ¿Le dijo eso? Note qué forma tan sutil utilizó el Señor Jesucristo para reprender a Pedro. Pedro, ¿me amas? Fue la pregunta que le hizo. Y ahí Pedro, ¿sabe a dónde fue enseguida su mente? A pensar en que él había negado a Jesucristo. Y le preguntó 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y la tercera vez Pedro ya no podía responder porque Jesucristo le estaba hablando de un amor tan intenso que Pedro decía, de mí no nace ese amor, pero si Dios quiere me puede ayudar a amar de esa manera. ¿Se acuerdan del rey David? Cuando estaba en su casa, en vez de irse a la guerra y vio a Betsabé, ¿Dios lo reprendió, sí o no? ¿Cómo lo hizo? Le mandó a un profeta con una historia. Le hizo una parábola y el mismo rey David dictó su sentencia. Y ahí fue un poquito más fuerte la reprensión, ¿verdad? Porque David tuvo que sufrir en el seno de su familia el resultado de aquella mala acción que él había hecho con Betsabé y con Urías. Y él tuvo que sufrirlo en el mismo seno de su familia. Podemos encontrar a Simón cuando invitó a Jesucristo a su casa. Aquel fariseo invitó a Jesucristo a su casa a un banquete y llegó aquella muchacha a lavar los pies de Jesús con sus lágrimas, y mientras los estaba secando, Simón estaba con un pensamiento: si este fuera un profeta de verdad, no se dejaba tocar de esa mujer, porque esa mujer es ¿qué? Y Jesucristo, ¿lo reprendió o no lo reprendió? Le hizo una historia. Y Simón entendió la reprensión, pero nadie más. O sea, Dios nos ama y nos reprende. Es lo que no nos reprende como reprenden los padres terrenales. Porque Él en su amor está por encima de nosotros. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Y sus métodos son mejores que nuestros métodos.
pero no nos deja sin reprensión. Porque si Dios nos dejara sin reprensión, estaríamos todos nosotros perdidos. Perdidos estaríamos. Porque Dios quiere que nosotros seamos sus hijos, pero que además seamos sus hijos obedientes. Y Él trabaja en nosotros. Así que, hermanos, no debemos malinterpretar el amor de Dios. No debemos pensar en que Dios ama tanto que deja que todo el mundo haga todo lo que quiere. Pero tampoco podemos pensar que Dios ama tanto que no va a tomar ninguna reprensión, que no va. Él sí, lo que todo a su tiempo. Y Él siempre lo va a hacer de la manera que conviene para salvación de nuestras almas. Pero sí nos va a reprender. Ahora, yo no puedo estar pensando siempre en que cada vez que a alguien le pasa algo malo es porque Dios lo está castigando. Eso no es lo que la Biblia enseña, ¿verdad? Porque pasan cosas y no tiene nada que ver con castigo de Dios. Entonces, algunas personas piensan también, si Dios nos amara, no estarían pasando en el mundo las cosas que pasan en el mundo. ¿Por qué ocurren huracanes, terremotos, accidentes? Dios nos ama, pero no debemos olvidar de que nosotros vivimos en un mundo que ha sido manchado por el pecado. Y que por causa del pecado es que suceden esas cosas, no es por causa de Dios. Es por causa del pecado y en otras ocasiones por causa de nuestras propias decisiones. Pero saben, hermanos, no nos tenemos que sentir tan mal cuando nosotros a veces malinterpretamos el amor de Dios. Decía en primer lugar porque es algo que no se puede ¿qué? Medir. Aún los ángeles en algún momento malinterpretaron el amor de Dios o no pudieron entender el amor de Dios. Y le pongo el ejemplo. ¿Por qué creen ustedes que Satanás pudo arrastrar con él a la tercera parte de los ángeles? Porque logró introducirles ¿qué? Una duda acerca del inmenso amor de Dios. Y muchas veces Satanás va a utilizar eso mismo con nosotros. Nos va a hacer creer que Dios no nos ama. Y nos va a introducir las dudas. Si Dios te amara tanto, tú no estarías pasando por esto. Porque ese método lo utilizó con los ángeles y arrastró a la tercera parte de ellos a la rebelión. Y a los que no pudo arrastrar los dejó en dudas. Porque el día que Jesucristo murió en la cruz, no solamente murió por nuestra salvación. ¿Saben eso? Cuando Cristo murió en la cruz, su muerte sirvió para darnos a nosotros la oportunidad de salvación eterna. Pero su muerte también sirvió para confirmar la confianza en Dios de los ángeles que no habían caído. Porque hasta ese momento, algunos que no se habían ligado a la rebelión de Satanás, estaban a la expectativa, pensando, ¿y quién tiene la razón? Yo creo que Dios es bueno, pero ¿y si el diablo tiene razón? Yo creo que hasta ahora Dios me ha ofrecido un ambiente aquí en el cielo donde todo es perfecto. Pero ¿y si es cierto que lo que está ofreciendo Lucifer puede ser mejor que lo que Dios me ha ofrecido hasta aquí? Pero cuando vieron a Satanás induciendo a los judíos a matar a Cristo en la cruz, quedaron convencidos de que el malo era el diablo. Y se confirmó su confianza en Dios. Así que, porque el amor de Dios es tan grande que nos dicen los estudios que por toda la eternidad nosotros estaremos ¿qué? Estudiando, tratando de conocer más y más acerca de este plan de salvación donde se muestra el amor de Dios. Así que, hermanos, nosotros es bueno que entendamos que el amor de Dios es, en primer lugar, eterno. Ninguna circunstancia va a hacer que Dios te ame más o te ame menos. Porque el amor de Dios también es incondicional. ¿O es que nosotros creemos que Dios solamente ama a los que estamos aquí hoy? Que Dios no ama a los que están por allá afuera. Si Dios no amara a los que están por allá afuera, que aún no le conocen, Dios no tuviera una iglesia, ¿saben? Porque Dios tiene precisamente una iglesia para poder llegar a esos hijos rebeldes, a esos hijos que todavía no le han conocido,
a esos hijos que todavía no le han abierto el corazón. Para eso nos tiene Dios a nosotros aquí como iglesia, para que lleguemos a ellos y les mostremos el amor de nuestro Dios. Lo otro es que el amor de Dios va más allá que las palabras. Porque uno hablando dice mucho, ¿verdad? Pero los hechos son los que realmente demuestran las cosas. Hay una historia de un joven que dice que le escribió una carta de amor a su novia, muy conmovedora. Bueno, le voy a tratar de decir algunas cosas de las que él decía. Amada mía, no vivo sin ti. Cada momento de mi vida yo quisiera estar a tu lado, quisiera verte, quisiera encontrarme contigo. Yo por ti sería capaz de cruzar el océano nadando. Yo por ti sería capaz de cruzar el desierto caminando sin beber agua. Yo por ti, si tuviera que pasar por un muro de fuego, atravesaría si te voy a encontrar del otro lado. Yo por ti iría a ver, y le fue diciendo cosas así. Terminó su carta y se le olvidó algo que no puso, porque le iba a decir, el jueves voy a visitarte. Y se le olvidó, entonces le puso una postdata y le puso, el jueves, si no llueve, voy a verte. Entonces, a veces se puede hablar mucho, pero a la hora de tomar las acciones es donde está la diferencia. Y ¿saben qué? El apóstol Juan dice que el amor de Dios no es solamente algo de lo que usted puede oír, sino que es algo que además usted puede ver y palpar. Porque dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Él no dice, oigan qué amor nos ha dado el Padre. Él dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Porque nos ha llamado, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Usted se imagina eso? Que nosotros hoy podamos ser llamados hijos de Dios. Que ese Dios que reina en el cielo fue capaz de entregar a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y saben, de una vez leí una historia que preguntó un joven una vez, ven acá, se nos acabó el tiempo, ok. Preguntó un joven en una historia, ¿y si Dios ama tanto, por qué no murió él en la cruz en vez de enviar a Jesucristo? Dijo, si Dios es amor y nos ama tanto, ¿por qué no murió en la cruz Él en vez de mandar a Jesucristo? Yo le pregunto aquí, ¿cuántos son padres? ¿Qué duele más que ver a un hijo morir? ¿Saben que hay muchas personas que han sido capaces de morir por otra persona en este mundo? ¿Sí o no? Muchas personas. Y usted podía encontrar a cientos de personas dispuestas a dar su vida por alguien más. Pero encontrar a una persona dispuesta a dar a su único hijo para que vaya a la muerte por alguien más, ¿cuántos estarían dispuestos a hacer eso? Y más por los peores hijos, por los malos. Porque todavía si fuera por alguien bueno, usted dice, pero ¿cuántos darían su hijo para salvarle la vida a uno malo? Ni siquiera por los buenos daríamos nuestros hijos. Y yo he oído historias tremendas. Dos hermanos tenían uno tenía un hijo y el otro tenía dos. Y el hijo del que tenía uno solo iba a morir por problemas en el corazón. Y él le decía al otro, tú tienes dos, yo tengo uno solo. Si tú sacrificaras a uno de los tuyos, todavía te queda uno y yo podría quedarme con el mío. ¿Qué creen ustedes? No se puede, hermanos. Es ahí donde se ve el amor de Dios también. No vino Él, pero entregó lo más valioso que tiene un padre, su hijo. Así que, hermanos, el amor de Dios es realmente maravilloso. Pero bueno, como el tiempo pasó, tengo que terminar.
Y vale la pena señalar que el amor de Dios no es solamente para los buenos, es también para los malos. Porque dice la Biblia que Dios es capaz de amar a los malos antes de que hagan algo bueno, antes de que hagan algo para hacerse buenos. Porque dice, siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que, hermanos, y el apóstol Pablo en esta carta a los Efesios está diciendo, yo ruego, hermanos, pongo mis rodillas, doblo mis rodillas para que ustedes sean capaces de entender cuánto les ama Dios. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros somos capaces de entender el amor de Dios, ocurren dos cosas en nuestra vida. Número uno, el que llega a entender el amor de Dios, no solamente disfruta del amor de Dios, sino que se convierte en un canal para que el amor de Dios pueda llegar también ¿a quién? A otros. Este es el mes del amor. Vamos a disfrutar del amor de Dios, pero vamos a permitir que el amor de Dios a través de nosotros pueda tocar ¿qué? A otros. Planea actos de amor, hermanos, para que otros también puedan entender que Dios les ama. Lo segundo que pasa, alguien que es capaz de comprender el amor de Dios, no hay nada en este mundo que le pueda quitar la paz ni la alegría de vivir, porque sabe que nada en este mundo puede impedir que él siga siendo amado de Dios. Nada. Y podemos ir a Romanos 8 y leer lo que nos dice allí la palabra de Dios, para leerlo tal como la palabra de Dios lo dice. Romanos 8, versículo del 37 en adelante, dice, pero Dios que nos ama, nos ayuda a... Ok, voy un poquito más adelante. Ok, aquí mismo. Pero Dios que nos ama, nos ayuda a salir más que vencedores en todo. Por eso, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que se encuentra en Jesucristo, Señor nuestro. Y cuando nosotros somos capaces de entender eso, hermanos, nada te puede quitar la paz. Porque tú sabes que a pesar de tu enfermedad, Dios te ama. A pesar de tu problema económico, Dios te ama. A pesar de tus problemas familiares, Dios te ama. A pesar de tus errores y de tus malas decisiones, ¿Dios qué? Te ama. A pesar de que tú te hayas alejado un poco de Él, todavía Dios sigue ¿qué? Amándote. A pesar de que tú hayas hecho muchas cosas malas en el mundo, Dios todavía sigue ¿qué? Amándote. Pero ¿saben qué, hermanos? Nosotros tenemos que aprender a ser responsables con ese amor. Porque dice, nada creado en este mundo puede impedir que Dios te ame. Pero cuando nosotros llegamos a ese punto, entonces viene una decisión que nosotros tenemos que tomar. Ok, yo sé que Dios me ama y que me ama por encima de todo. Pero ¿y qué voy a hacer yo con el amor de Dios? ¿Lo voy a recibir o lo voy a rechazar? ¿Y saben qué? Tristemente, hay cientos de miles de personas en este mundo rechazando el amor de Dios, constantemente. ¿Qué estamos nosotros haciendo con ese amor que se está derramando desde el cielo hacia nosotros? ¿Lo estamos aprovechando al máximo o lo estamos dejando por ahí? Dios quiera que tú y yo estemos aprovechando al máximo esa gran oportunidad y bendición que es ser hijos amados de Dios. Termino con una pequeña historia. En el año 2009 fue la primera vez que yo vine aquí a los Estados Unidos. Vine a quedarme a la casa de una persona que yo no conocía.
Yo había planeado mi viaje, pero iba a estar en el norte de aquí de los Estados Unidos, no acá en el sur. Pero mi avión de Cuba hacia acá entraba por el sur. Y yo aquí en el sur no tenía a dónde ir, ni quién me iba a recibir en el aeropuerto, ni nada. Entonces un amigo mío en Cuba llamó a su mamá y le dijo, en una conversación, ¿tú sabes que Roberto va a viajar a los Estados Unidos? Y ella se emocionó y le dijo, pues viene para mi casa. Así que él fue corriendo allá y me dijo, oye, dice mi mamá que tú no puedes pasar por los Estados Unidos si no te pasa unos días en su casa. Y yo dije, gracias Señor porque me contestaste la oración, ya tengo a alguien que me quiere recibir por allá, así que se me arreglaron las cosas. Pero yo iba preocupado porque yo iba a llegar a una casa donde no eran adventistas del séptimo día. Y en un hogar donde yo tenía cierta referencia de la mamá de este muchacho, la había visto algunas veces, también a su hermana, pero no conocía al esposo de la hermana. Y eso me tenía un poco preocupado. Yo decía, voy a llegar a una casa, el dueño de la casa es alguien que no me conoce, y yo iba un poco preocupado con eso. Bueno, desde el principio Dios me quitó todos mis temores porque me recibieron muy bien, se informaron de cómo era todo lo que debía comer un adventista y demás, y todo me lo preparaban de esa manera, sin problema de ningún tipo. Mi día de reposo me llevaban a la iglesia, todo sin problema. Pero lo que me lo quiero contar es que este muchacho era víctima de un cáncer que empezó por el colon, ya lo tenía en el hígado y le estaba minando todo su cuerpo. La experiencia que él estaba viviendo en aquel momento era bien dolorosa, sumamente dolorosa. Cuando yo me acostaba a dormir, yo lo oía caminando de un lado a otro de la casa. Escuchaba sus quejas. Un día amanecía en un sofá en la sala, otro día amanecía en una colchoneta en el piso, otro día amanecía en un asiento. Él estaba tan incómodo, era tanto el dolor que donde él se sentaba y se sentía un poquitico cómodo, ahí se quedaba. Prácticamente no dormía. Una de esas noches bien terribles que él tuvo, se levantó con un pensamiento y le dijo a la esposa ya en su desesperación, yo creo que lo mejor que yo hago es ahorcarme. Así que imagínense una esposa que el esposo en medio de esa crisis le está diciendo, yo creo que lo mejor que yo hago es ahorcarme. Y ella le dice, no, ¿cómo tú vas a decir eso? No digas eso. Y empieza a llorar y le dice, no digas eso. Ella más o menos tenía alguna noción de Dios y le dice, no digas eso, órale a Dios, pídele a Dios que te ayude. Y él le dice, ¿qué le voy a pedir a Dios que me ayude si Dios se ha olvidado de que yo existo? Dios no se preocupa por mí, yo no le intereso a Dios. Mira cómo estoy pasando. ¿Tú crees que Dios, si existe, está interesado en mí? Mira lo que estoy pasando. Y ella le dice, no digas esas cosas, Dios sí te ama, qué sé yo. Y él, desesperado, le vuelve a decir, no, Dios a mí no me ama, Dios se olvidó de nosotros, olvídate tú también de Dios. Y abrió la puerta de la casa y salió afuera. Y tiró la puerta. Pero saben, no pasó ni 10 segundos, cuando él entró otra vez por la puerta corriendo y empezó a decir, vengan a ver, vengan a ver, vengan a ver. Y entonces nosotros vimos el cambio de ánimo de pronto y dijimos, ¿pero esto qué es? Y salimos puerta afuera. ¿Saben qué, hermanos? Cuando él salió diciendo de su casa, Dios no me ama, Dios se olvidó de mí, lo mejor que hacemos es olvidarnos de Dios, y tiró la puerta. Justamente frente a su casa se veía así. Una avioneta había estado, ¿sabes? Esa que echan los chorros de humo. Había estado escribiendo un letrero que lo había acabado de terminar cuando él cerraba la puerta de su casa. Y decía arriba, Dios te ama. Dios te ama, decía ese mensaje de humo que había escrito de esa avioneta allá arriba. Y eso fue impresionante, hermanos. Yo recuerdo que ahí empezamos y él empezó a decir, eso fue como una señal, me decía. Y recuerdo que él siguió enfermo, de hecho ya murió. Pero recuerdo que una vez alguien llegó a la casa y le quiso dar un poco de ánimo y le dijo, mira, a pesar de todo Dios te ama. Y entonces él le contó la historia
y le dijo, yo sé que Dios sí me ama. Y le dice, y una prueba más que tengo del amor de Dios es que Dios me ha mandado a un pastor a pasar unos días a mi casa. Y yo doy gracias a Dios, hermanos, porque cuando yo llegué él tenía ídolos y demás, y su vida espiritual cambió mucho, dejó los ídolos y demás, murió. Pero yo pienso que el Señor hizo una obra muy linda en el corazón de este joven. No cambió su situación, siguió enfermo, pero sí cambió su manera de ver la vida, gracias al amor de Dios. Dios nos ayude, hermanos, para que nosotros tengamos esa visión grande del amor de Dios. Mi pregunta para ustedes esta mañana es, ¿cuántos estamos seguros de que Dios es amor? ¿Cuántos estamos seguros de que Dios los ama, no importa por lo que estén pasando ahora mismo? A ver, Dios quiera. ¿Cuántos están dispuestos a ser un canal a través de la cual el amor de Dios puede llegar a otros? Dios le bendiga, mis hermanos. Bien, y para terminar en esta mañana vamos a terminar con el himno número 62. Oh amor de Dios. Vamos a ponernos de pie, por favor.